Bienvenidos a esta clase de esta semana, que es la octava clase en esta serie de enseñanzas que estamos dando sobre el tema de quiénes somos y qué vamos a hacer. ¿Quiénes somos y qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer? Son dos preguntas que estamos intentando contestar durante estas semanas y seguiremos unas cuantas semanas más con esta pregunta. En la clase anterior hablamos del hecho de ser hijo o hijos de Dios y miramos varios textos que hablaban de este término para de alguna forma poder entender qué significa ese término, y sacamos algunas conclusiones. Hablamos de hijos de Dios mirando el texto de Job, que habla de ángeles, y también vimos que hijos de Dios o hijos del Altísimo se refiere también a los jueces, hombres de la tierra que son jueces. Y también Yeshua, como vimos que él usó este texto del Salmo 82, cuando habla de los hijos del Altísimo, como una defensa a la acusación, cuando le acusaron de hacerse demasiado grande lo que era. Él usa este texto para decir, ¿cómo vais a acusarme? Que si yo digo que soy hijo de Dios, si el mismo Hashem está diciendo a los vosotros sois hijos de Dios o hijos del Altísimo. Entonces, vimos que el término hijo de Dios o hijos de Dios no necesariamente tiene que tener una connotación de haber nacido, en el sentido de una reproducción de la divinidad. Vimos que los hijos de Israel también son llamados hijos de Dios. Deuteronomio 14:1, vosotros sois hijos de Dios, de Dios. Y vimos que la diferencia entre niño e hijo es importante destacar, porque en las Escrituras no se habla de niño como Yeled, como haber nacido, sino hijo como Ben, que tiene que ver con una construcción. Eso lo podéis escuchar en clases anteriores, qué diferencia hay entre Yeled y Ben. También vimos que Hashem llama a los hijos de Israel sus hijos. Y en Romanos 9, Pablo está diciendo que a ellos les pertenece la adopción como hijos, en el sentido jurídico como adopción, así es como yo entiendo que es el derecho que tiene un hijo de heredar y de tener ciertos derechos y deberes como miembro de la familia. Eso tiene que ver con esa palabra adopción como hijos en ese texto, que no solamente los hijos de Israel tienen ese derecho, sino también otros. No solamente los hijos nacidos naturalmente dentro del pueblo de Israel tienen este derecho de la adopción como hijos de Dios, sino que también ese derecho se extiende a través de las buenas nuevas a las naciones, para que los que no fueron llamados hijos de Dios también son llamados hijos de Dios, hijos del Dios viviente, como dice en Romanos 9:26 y en Oseas 1:10. Esto es una repetición, lo que estamos haciendo ahora. Por si alguien se asusta si voy demasiado rápido. En Efesios también vimos que también los gentiles tienen acceso a una rica bendición y una rica entrada a lo espiritual, no solamente los hijos físicos de Israel. Y Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en el Mesías, Yeshua. Es decir, aquí hay un término de ser hijo de Dios diferente, digamos, al término que se usa para los hijos de Israel, que también son hijos de Dios. Pero hay diferentes connotaciones del mismo término hijo de Dios. Y es importante que entendamos que ser hijo de Dios o hijos de Dios puede ser entendido de diferentes formas, según diferentes contextos, según diferentes obras de Hashem en la historia y en la creación.
Hijo de Dios también puede significar uno que ha recibido la autoridad de juzgar o autoridad para representar a Hashem en este mundo, como hemos visto también anteriormente. Vimos el término de haber nacido de Dios, que Dios ha dado a luz, que eso no necesariamente significa que la deidad pueda reproducirse, y lo cual yo no creo que pueda ser así, absolutamente no, estoy en contra de ese pensamiento, como si la deidad pudiera reproducirse, o si la deidad pudiera cambiar, porque si uno se reproduce está cambiando algo. Dios no tiene cambio ni sombra de variación, por lo tanto Él no puede reproducirse. En 1 de Juan 3:9, todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Ahí vemos un sentido de haber nacido de Dios que tiene que ver con algo más que haber sido creado por Dios. Vimos que nacer de Dios y ser creado por Dios son palabras sinónimas en ciertos textos, pero en este texto vemos que hay una diferencia. Una criatura de Dios está en un nivel, digámoslo así, más bajo que uno que es llamado hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene privilegios que no todas las criaturas de Dios tienen. Y en este sentido, en este texto de 1 de Juan 3:9, se habla de que el que ha nacido de Dios no peca, es decir, no practica el pecado. No puede pecar porque hay una simiente de Dios que permanece en él, es decir, la palabra, que es una semilla, ha entrado en él y ha creado algo nuevo dentro de él que le da fuerzas para no vivir en pecado. No puede estar viviendo en pecado con esa fuerza de esa vida nueva que le ha entrado por la palabra de Hashem, que es una semilla, etcétera. Vimos que también que Hashem considera que las montañas nacieron y una roca. Está hablando de forma poética de la naturaleza. En Isaías 55:10 habla de que las cosas de la naturaleza también han nacido, pero eso no significa que hayan recibido el carácter divino, solamente son formas de las escrituras hebreas de hablar de cómo Hashem está creando cosas en este mundo. Bien, pasaremos al nuevo tema de hoy, y vamos a hacer una pregunta, vamos a basarnos en una pregunta. Al estudiar los textos que hablan de ser hijo o hijos de Dios, vemos que hay en algunos momentos condiciones para poder llamarse hijo de Dios o mantener el estado de ser hijo de Dios. Y esto lo vemos especialmente en los textos de los escritos apostólicos. En Efesios 5:1 podemos leer. 5:1. Sí, 5:1 en Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Aquí vemos que como eres hijo, debes ser un imitador. Hay una función de ser hijo y tiene mucho que ver con identificarse con el Padre y hacer lo que hace el Padre. Esa parte del ser hijo es muy importante. Pablo lo saca aquí. En Mateo 5, versículo 9, dice lo siguiente: bienaventurados, me gusta más, dichosos, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, aquí habla de gente, ya el maestro está hablando a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, y está diciendo, con otras palabras,
vosotros no sois hijos del todo. Tenéis que procurar la paz, porque de esta forma seréis llamados hijos de Dios. Con otras palabras, hay una contradicción con el texto que vimos en Deuteronomio, que de 14.1, que dice, vosotros sois hijos míos, dice Hashem. Los hijos de Israel son hijos de Dios. Los hijos de Israel son hijos de Dios. En Deuteronomio 14.1 dice, vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Dios. Los hijos de Israel ya son llamados hijos de Dios. Y ahora el Maestro nuestro dice, vosotros tenéis que procurar la paz para que seáis llamados hijos de Dios. Parece una contradicción. No lo es. Es como decir, eres, y por eso tienes que seguir el ejemplo de tu padre, cumplir sus mandamientos, para llegar a ser lo que realmente eres. Así tenemos que entender esta enseñanza. Hay una tensión entre lo que eres y lo que realmente debes ser. Lo tienes potencialmente, lo tienes, eres hijo, está bien, pero tienes que comportarte también como un hijo. Y esta es la enseñanza del Maestro en cuanto a su pueblo, al pueblo de Israel, para que seáis llamados hijos de Dios. En el mismo capítulo, versículo 44 de Mateo 5, vemos que está hablando al mismo grupo de personas. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa? Si es mi Padre, ¿no soy su hijo? Dice, vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si Él es mi Padre, ya soy su hijo. ¿Cómo voy a hacer algo para ser considerado su hijo? Aquí vemos esta tensión. Él es vuestro Padre, sois hijos por lo tanto, pero al mismo tiempo tenéis que amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre. Es decir, imitadores. Acordaos de lo que dije al principio, cuando se trata del término ben, hijo, que es una construcción. La base de la palabra ben viene de la misma raíz que binyan, construcción. Es decir, un hijo es alguien que está en una construcción. Hashem está haciendo algo, o la familia se está construyendo por los hijos. Los hijos imitan a sus padres. Ser hijo es ser un imitador de su padre. También lo vimos cuando hablamos de discípulos de los profetas, que cuando habla de hijos de profetas o discípulos de profetas, se tradujo de las dos formas en las escrituras hebreas. Es uno que imita a su maestro, en el sentido del profeta, que también es llamado padre. Es algo que tiene que ver con imitación. Por lo tanto, en las enseñanzas de nuestro maestro vemos que los que son hijos realmente son hijos ya, pero tienen que imitar el carácter y la forma de trabajar y ser como el Padre Celestial para llegar a ser hijos y ser llamados hijos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis o tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, aquí tenemos otro pensamiento de hermanos, familia, estamos hablando de hijos y familia, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacéis también lo mismo los gentiles, es decir, los que están fuera del pacto de Israel, que no son hermanos? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, un hijo que se comporta como hijo es doblemente hijo, podríamos llamarlo así. Lucas 6, 36 y 37, tenemos otro texto que habla de lo mismo. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
35, vamos a ver. Salté aquí un versículo. 35 antes. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Aquí vemos también otra vez el sentido de hijo como imitador. Para ser hijo necesito imitar a mi padre. Hacer lo que Él hace. En Juan 8:31 tenemos aquí unos textos interesantísimos en cuanto a esto. 8:31. Entonces Yeshua decía a los judíos que habían creído en él, y cuando tú lees la palabra judío en Juan, en lo que se llama el Evangelio de Juan, en el mundo cristiano, en el Evangelio de Juan la palabra judío tiene una connotación que tiene que ver con el área de donde vivían. Yo lo traduciría, y lo ha hecho también la traducción Jewish New Testament por David Stern, los judeos, es decir, los que vivían en el área de Judea, en el área alrededor de Jerusalén. Porque si miras bien cómo lo explica el Evangelio de Juan, ves que no se habla de los que tienen cierta religión o cierto que sean del pueblo judío, porque también los de Galilea eran judíos en el sentido de la palabra como lo tenemos hoy en día. Por lo tanto, cuando tú lees en Juan la palabra judíos, tienes que fijarte qué significa realmente, porque Yeshua también era judío, como nosotros lo entendemos. Era miembro del pacto de la circuncisión. Pero aquí hay una limitación a cierto grupo dentro de los judíos que vivían en Judea, pero también tenían una forma de ser, digamos, que el Mesías está corrigiendo, nuestro maestro. Es decir, los judíos aquí es un grupo reducido de pueblo del pacto que vive en Judea, y de una forma especial la élite de ellos, digámoslo así. Entonces Yeshua decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yeshua. Entonces ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Aquí la palabra el Hijo él no se refiere a sí mismo, sino a los que están ahí escuchando. Si tú eres esclavo y cometes pecado y eres esclavo del pecado, perderás el derecho de estar en la casa. Pero si eres hijo, vas a permanecer para siempre en la casa. Ese es el pensamiento aquí. Así que luego dice: si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ahí se está refiriendo a sí mismo. Y luego dice: sé que sois descendientes de Abraham, de forma física, digamos, son descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Era un grupo reducido. No todos los judíos eran así, muchos del pueblo le amaban y no querían matarle. Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Aquí vemos que él está mencionando que Abraham era su padre, es decir, sois parte del pacto, sois hijos del pacto, sois hijos de Abraham. Y ahora está haciendo una diferencia: mi padre y vuestro padre, en el sentido espiritual. Mi padre en este sentido es Dios. Vuestro padre, ¿quién será?
Ellos le contestaron, le dijeron, Abraham es nuestro padre. Yeshua les dijo, si sois hijos de Abraham, mira esto, escucha esto. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Y hay otras traducciones que dicen, si sois hijos de Abraham, hacéis las obras de Abraham. Es decir, el que es hijo imita a su padre. Y luego dice, pero ahora procuráis matarme. A mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ahora él está intentando de apretar los tornillos para crear, por supuesto, arrepentimiento en ellos. Y ellos no entienden bien lo que él está diciendo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Y de nosotros? Bueno, como ya hablaron de Abraham, que no era su padre porque no le seguía, ahora él está diciendo otro padre. Y ellos dijeron, pero es Dios nuestro padre. Y Yeshua les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Y luego dice lo más fuerte, una de las cosas más fuertes que yo he visto en su boca. Sois de vuestro padre el diablo, o a Satán, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Recuerda que está hablando a un grupo reducido. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Podemos leer hasta el final del mensaje. Pero yo digo la verdad, os digo la verdad. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Entonces, en este texto vemos tensiones entre quienes hay diferentes niveles de ser hijo de Dios. Y en este sentido, Él reconoce que son hijos del pacto, reconoce en un sentido que son hijos de Dios, pero dice, vosotros no estáis actuando ni como Abraham, ni como Dios. Porque si vosotros verdaderamente sois hijos de Dios y hijos de Abraham, entonces tenéis que actuar igual que Dios y actuar igual que Abraham. Pero estáis actuando como otro, que es el mentiroso y el que quiere asesinar al ser humano. Ese es el que vosotros estáis imitando, por lo tanto, vosotros sois hijos de él. Nadie con una mente sana puede pensar que el diablo puede reproducirse y hacer hijos en este mundo. Por supuesto que no. Y entonces, si son hijos del diablo, por seguir su ejemplo, el término hijo no necesariamente significa que uno haya nacido de ese ejemplo, sino tiene que ver con ser seguidor y imitar la conducta y las formas de ser de esa persona, de su padre, digamos. Romanos 9, versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo, etc. Pablo está aquí usando también este principio, ser hijos de la carne, en el sentido natural.
no son los hijos de la carne, los hijos de Dios, es decir, los descendientes físicos de Abraham. Por ser descendientes físicos de Abraham y estar dentro del pacto de la circuncisión, no pueden reclamar ser hijos de Dios. Hace falta algo más. Hace falta seguimiento, hace falta obediencia. En un sentido, tienen el derecho de la adopción, como lo dicen en unos versículos anteriores. Mira aquí lo que dice aquí, versículo 4, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos. Es algo que les pertenece. Ellos son legalmente hijos de Dios, y lo vimos también en Deuteronomio 14, pero eso no es suficiente, digamos. Es un inicio, es un derecho, pero se puede uno perder ese derecho, y eso es importante que entendamos esto. Se puede perder el derecho de ser hijo de Dios. Y entonces Pablo lo está sacando aquí, que los hijos de Dios no son los hijos de la carne, sino los que son de la promesa, es decir, los que son parecidos a Isaac y no como Ismael. Es un poco profundo, pero no voy a entrar en todos los detalles porque estamos solamente sacando unos principios de todo esto. Gálatas 4:4 ya lo hemos leído la anterior vez, varias veces hemos leído este texto, pero podemos revisarlo otra vez, versículo 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí vimos que el Hijo de Dios nació de una mujer. Y versículo 6, no, podemos seguir leyendo. Nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Aquí, por un lado, en Romanos 9, Pablo dice que los hijos de Israel, los que son descendientes físicos del pueblo de Israel, les pertenece la adopción como hijos. Y ahora él dice aquí que Yeshua tenía que venir para redimir a este pueblo, para que recibiéramos o recibieran la adopción de hijos. Aquí habla de una adopción de hijos superior a la parte natural. Y luego dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ok, hay varias cosas aquí. Uno lo tiene en potencia, si vive y es fiel al pacto de la circuncisión, es imitador de su padre y es hijo. Ahora, por supuesto, la redención de Yeshua está incluido en todo esto. Pero aquí habla de una adopción de hijos superior, que es una adopción de, digámoslo, ser hijos eternos de Hashem. Hijos eternos, de forma también espiritual, superior, porque sois hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Aquí hay un derecho de ser hijos superior al mero hecho de ser hijo por nacimiento. Y en Romanos 8:14 él también saca el mismo pensamiento. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Algo espiritual. El que tiene el el que tiene el Espíritu, el que imita, el que es guiado por el Espíritu. Aquí hay un estado de ser hijos superior, un estado espiritual, un estado maravilloso. Y este estado de ser hijos de Dios, en ese nivel, en el nivel Aleph, los que no escuchasteis las clases anteriores podéis hacerlo, nivel Aleph, en el nivel celestial, los que han llegado a ser hijos en ese nivel, no hay diferencia
entre judíos y no judíos, en ese nivel Aleph. En el nivel Bet, aquí en la tierra sí, pero en el mundo espiritual, los que han llegado a ser hijos de Dios en el nivel Aleph no pueden reclamar su ascendencia física, no pueden reclamar ni su pertenencia al pacto de la circuncisión física, sino hay otro nivel de ser hijos ahí, donde se juntan los judíos y los no judíos en ese derecho de ser hijos de Dios, y tiene que ver con algo espiritual. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es algo superior a Deuteronomio 14:1. Es algo superior, es algo profundo, es algo fantástico. Tú que has recibido el Espíritu del resucitado, digamos, el Espíritu del mismo que resucitó a Yeshua de los muertos, has nacido del Espíritu, tienes una adopción por el Espíritu como hijo que tiene y que da testimonio dentro de ti que eres hijo de Dios. Si no tienes ese testimonio dentro de ti que eres hijo de Dios en ese nivel, no estoy seguro que tú tengas vida eterna, que hayas recibido la salvación, porque todos aquellos que han recibido la salvación tienen ese testimonio dentro de sí. Yo sé que tengo a Dios como mi Padre, algo interno, no solamente en la mente, sino en mi corazón, en mi espíritu. Sé, hay un testimonio que dice que soy suyo y soy hijo de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con el Mesías, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, etcétera. Hay cosas profundas aquí fantásticas. Filipenses 2:15 dice lo siguiente. Podemos leer desde el versículo 14 para tener el contexto. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí, otra vez, encontramos el concepto de ser hijo de Dios en el sentido de imitador, irreprensibles y sencillos. No hacer las cosas con murmuraciones ni discusiones. Entonces, estoy actuando como un hijo de Dios. No solamente soy, sino también actúo como tal. En 1 de Juan 3:10 está escrito: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí piensa lo que hemos dicho hasta ahora. Cuando se trata aquí de hijos, no se trata de haber sido engendrados de forma reproductoria, sino de ser un imitador, uno que sigue los ejemplos. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Con otras palabras, se ve claramente quiénes son seguidores de Dios y los que son seguidores del diablo. Los seguidores de Dios son los que hacen lo que Dios hace, practica la justicia, no es injusto y es amor, y todo aquel que ama a su hermano es un seguidor de Dios, es un hijo de Dios. El que no lo hace es hijo del diablo, porque es lo contrario. 1 de Juan 5:2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Acuérdate que ser hijo es ser imitador, con lo cual implica guardar los mandamientos, porque los mandamientos son expresiones del carácter del que los dio. Voy a repetir eso. Los mandamientos son expresiones del carácter
del que los dio. Hashem dijo, no matarás. ¿Por qué? O no asesinarás, digamos. ¿Por qué? Porque Hashem no asesina a nadie. No hurtarás. ¿Por qué? Porque Hashem no hurta. El carácter del Eterno está reflejado en sus mandamientos. Por lo tanto, el que no guarda los mandamientos no puede ser reconocido como hijo de Dios. Esto quizás suena raro en una mente que ha sido entrenada de forma evangélica. El que no guarda los mandamientos no puede ser reconocido como hijos de Dios. Bien. También hay otro concepto que podemos mirar que se llama hijos de la resurrección. Hijos de la resurrección. Vimos en la clase anterior que Hashem declaró a Yeshua su hijo con la resurrección de los muertos. En Hechos 13, versículo 32, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo pasó esto? En el momento de la resurrección. Hashem proclamó desde el cielo, tú eres mi hijo. Es decir, hubo un nuevo nacimiento. El nacimiento de la muerte, digámoslo así. Cuando Yeshua fue sacado de la muerte, el Eterno le levantó de entre los muertos, proclamando, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en la clase anterior vimos que hay una diferencia entre la forma de ser de Yeshua antes de morir y la forma de ser después de morir. Después de morir y de ser resucitado, recibió la vida incorruptible, la vida indestructible, la vida eterna, que él no tenía antes porque él pudo morir. No tenía vida eterna antes de morir porque pudo morir. Después de la resurrección tiene vida eterna. Y eso es conectado con la proclamación de ser hijo de Dios. Aquí tenemos otro estado del término hijo de Dios. Tiene que ver con la resurrección, hijos de la resurrección. Según este texto, Yeshua recibió el honor de ser hijo de Dios en la resurrección. Es decir, en la resurrección, si miramos a Yeshua como un prototipo, como el primero de muchos, como el primer fruto, digamos, de una cosecha nueva, en la resurrección, los que van a pasar por la misma experiencia que Yeshua, van a ser hijos de la resurrección, como está escrito en Lucas 20, 35. Podemos leer también para tener contexto. Y Yeshua les dijo, los hijos, mira esto, los hijos de este siglo, se casan y son dados en matrimonio. Aquí se trata de una forma de ser del ser humano. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, Olam Haba, el mundo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Qué interesante, que hay una conexión entre los que son hijos de la resurrección, los muchos, digamos, comparado con Yeshua, que es el primero. Él es el primero que es llamado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También lo hará Hashem con todos aquellos que pasan de este mundo a la resurrección de los muertos. Y para los que tienen ganas de estudiar más a fondo las cosas, solamente quiero destacar en este versículo, dice, los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos.
Parece que son dos cosas diferentes. No es lo mismo pasar al siglo venidero que tener la resurrección de entre los muertos. ¿Será que algunos que pasen al mundo venidero no tendrán la resurrección de los muertos? Lo dejo como una pregunta así en el aire para que pienses. Yeshua recibió la honra de ser hecho hijo de Dios en la resurrección. Esto no significa que no haya sido hijo de Dios antes, porque lo vimos en las clases anteriores, que también fue llamado hijo de Dios antes de la resurrección. Con el momento, por ejemplo, cuando pasó por la Tevilá, el bautismo, el Eterno desde el cielo dijo que este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en el monte de la transfiguración también dice que es su hijo. Pero en la resurrección recibe un nivel de ser hijo superior al que tenía antes. Pero, y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, en Hechos 13, en otros sitios también, que Yeshua recibió el honor de ser hecho hijo de Dios. Como dice el ángel a Miriam también, él será llamado hijo de Dios. Y esa posición de hijo de Dios de la resurrección es superior a los ángeles y también superior a aquellos que van a compartir la resurrección de los muertos y ser también hijos de Dios, porque Yeshua es el primero, el primogénito de los muertos y el principal de los hijos de Dios en ese nivel de la resurrección, hijos de la resurrección. Yeshua fue el Hijo de Dios tanto antes como después de la resurrección de una forma única y por eso es llamado Hijo de Dios en muchas ocasiones. Pero las Escrituras dan por lo menos 3 testimonios de que Yeshua recibió por medio de la resurrección el título de Hijo de Dios de una forma única y especial. Podemos volver a leer Romanos capítulo 1 y para corroborar este hecho. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Aquí vemos otro de los textos que hablan de esto. Yeshua fue proclamado Hijo de Dios en la resurrección. El tercer testimonio encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5, siendo mucho mejor que los ángeles, o mayor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Toma nota de que el nombre que Yeshua heredó es superior a los ángeles. Pero ese nombre no lo recibió antes de la resurrección. Antes de la resurrección era inferior a los ángeles, según Hebreos capítulo 2, versículo 7. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. También habla de Adán Harishon, por supuesto. Fue inferior a los ángeles. Todos los hombres que viven hoy en día son inferiores a los ángeles, excepto uno, el que pasó por la resurrección. Habla de Adam Harishon, pero también habla del último hombre, el segundo hombre, que antes de pasar a la resurrección era inferior a los ángeles. Yeshua era inferior a los ángeles antes de pasar por la resurrección. Porque lo está escrito aquí, Hechos en Hebreos 2:6. Y también versículo 9,
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Yeshua, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Claramente dice aquí que Yeshua fue inferior a los ángeles. ¿Cuándo? Antes de morir. Después de su nacimiento hasta su muerte. En ese tiempo era inferior a los ángeles. Ahora es superior. Son dos niveles de ser hijos de Dios. Después de la resurrección heredó el nombre Hijo de Dios, Ben Elohim, que es superior a los ángeles. Como hemos dicho antes, el concepto Hijo de Dios no tiene que ver con origen o esencia, sino de título y función como el representante del Eterno. Pero, a pesar de que los ángeles y los jueces son llamados hijos de Dios, y a pesar de que el rey Salomón fue llamado hijo de Elohim, hijo de Dios, Yeshua, después de la resurrección, recibió una posición que es muy por encima de reyes y ángeles. Él fue puesto para ser el más alto sobre toda la creación, tanto la creación invisible como la creación visible. Vamos a leer en Colosenses 1:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose... Aquí no está bien. Eso es capítulo 1. Me equivoqué aquí. Un momentito. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Aquí se habla de la congregación en el mundo Aleph, el mundo del cielo, el mundo celestial, no en la tierra. Está hablando de una congregación celestial, espiritual, en el nivel alto. Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Hemos hablado de primogénito antes y hemos mostrado que ser primogénito no necesariamente significa que uno haya nacido primero, porque David, el rey, fue el séptimo o el octavo hermano y fue hecho primogénito. Primogénito tiene que ver con una posición de autoridad y del derecho de gobernar sobre sus hermanos. En este caso, también podríamos implicar que Yeshua es el primogénito de los muertos. No significa que no hayan sido resucitados otras personas antes que él. Por ejemplo, Lázaro, los muertos que tocaron los huesos del profeta Elisha, que estaban enterrando a un muerto y lo tiraron en la tumba de Elisha, y al tocar los huesos salió vivo. Eso fue un tipo de resurrección o resucitación, podríamos llamarlo así. Y algunos otros ejemplos donde vemos que los muertos sí resucitaron. Por otro lado, vemos que no resucitaron para tener una vida indestructible, porque volvieron a morir. Por lo tanto, la resurrección de Yeshua es diferente a las resucitaciones que hemos visto en los otros ejemplos. Él tiene ahora una vida que no puede destruirse nunca jamás. Tiene una vida eterna. Por lo tanto, Él es el primogénito de entre los muertos. Y es interesante que se usa la palabra génito aquí, como el sentido de nacer. Pero, como hemos visto antes, son formas de hablar. No es que la muerte pueda dar a luz, porque la muerte no es una matriz, sino es una forma poética, o digamos, de expresarlo de alguna manera, que salió de la muerte y nació de nuevo con esa experiencia. Es el primogénito de entre los muertos.
Él tiene que ser el gobernante, el primero, en todo la primacía. No solamente en el primero, como el primero que recibió esta nueva vida de la resurrección, sino también va a ser la cabeza de todos los que van a obtener la misma experiencia de esta vida de resurrección. Que ninguno ha recibido esto todavía, según yo entiendo. Quizás, puede que sí, algunos más lo hayan recibido, pero no quiero entrar en esto aquí. Ahora. Revelación 1.5 dice: y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Primogénito de los muertos, como si fuera un nuevo nacimiento, la muerte. En primera de Juan 3 también habla de lo mismo. Versículo 1: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Acuérdate que Yohanan, en su carta, las 3 cartas de Juan, no son dirigidas a los no judíos, a los gentiles. Son cartas a judíos. Pablo escribió a los no judíos porque él es el Shaliach, el apóstol de los gentiles. Pero Juan no fue el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, cuando él escribe, él no escribe a los gentiles, él escribe a los judíos. Y lo vemos también en sus cartas, cómo se expresa. Porque dice, no solamente nosotros, sino también el mundo entero. Ahí se está refiriendo a sí mismo como judío, como el pueblo del pacto. Y dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Él está pensando en primer lugar en el pueblo judío, para que nosotros los judíos seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, ¿cómo es posible que Él pueda decir que nosotros somos hijos de Dios, cuando ya Hashem dijo en Deuteronomio 14.1, vosotros sois hijos de Dios a todos los hijos del pacto? Ahora Él está hablando de una categoría de hijos del pacto que ha alcanzado el nivel superior de ser hijos de Dios. No solamente por nacer dentro del pacto, no solamente por obedecer y guardar los mandamientos y imitar al Padre Celestial, sino por haber experimentado el poder de la resurrección de aquel que fue proclamado Hijo de Dios en la resurrección de los muertos. Digamos que es el tercer nivel de ser hijos de Dios. Primer nivel, ser parte del pueblo del pacto. Segundo nivel, obedecer a los mandamientos como parte del pueblo del pacto. Tercer nivel, obtener la vida de la resurrección, o un sabor, un prepago, digamos, una pequeña chispa de esa vida de resurrección que Yeshua ya tiene en su potencia máxima, y haber sido elevados a un nivel de espiritualidad, y ese es el tercer nivel de ser hijos de Dios. Estos somos, por eso el mundo no nos conoce, es decir, esto es algo diferente, es el nivel Aleph. Aquí en el mundo es Bet, en Aleph ahí hay algo diferente que el mundo que no conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Ahí ya lo somos, pero todavía no. ¿Lo ves? La tensión. El mundo del Olam Haba ya nos alcanzó, pero no del todo. El mundo venidero, los poderes del mundo venidero los estamos experimentando ya, pero no en su plenitud. Eso esa tensión la vemos en todas las escrituras de los apóstoles. En Romanos 8:19
Tenemos otro ejemplo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué es esto? La creación en estos momentos está esperando ansiosamente que se revele algo. ¿Qué hay que revelarse? Los hijos de Dios. ¿Pero no somos hijos de Dios? Sí, pero no. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Acuérdate que la creación fue hecha para Adán y Eva y sus descendientes. La creación es la casa del ser humano. Y ahora el ser humano cayó en pecado. Por eso la creación está sufriendo las consecuencias. Y la creación será restaurada conforme a la nueva creación, a la recreación que Hashem ha hecho con los hijos que han saboreado y han sido alcanzados con el poder del siglo venidero. Sabemos que la creación entera sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ahí lo vemos, primicias, un sabor nada más. Lo que va a venir no lo tienes del todo, pero tienes algo, un poquito de lo que va a venir. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, un poquito, pero no del todo. La redención de nuestro cuerpo. Es decir, o recibir la adopción como hijos de Dios del todo, significa que nuestro cuerpo va a ser redimido. Va a ser liberado de la mortalidad y va a ser revestido de la inmortalidad, como Yeshua tiene un cuerpo ahora que no puede morir, es inmortal. Nosotros tenemos cuerpos semejantes al suyo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Etcétera, etcétera. El versículo 29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ahí lo ves? La vida de resurrección de Yeshua, la nueva creación en este ser humano nuevo, diferente, inmortal, es solamente un prototipo que va a ser repartido a todos los que esperan en esa salvación, para que él, Yeshua, sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos hermanos. Por lo tanto, hay dos tipos de personas. Una persona de mortal y una persona inmortal. Los dos en un sentido son llamados hijos de Dios, pero el que es inmortal es hijo de Dios por excelencia, y Yeshua es el primero, y sus seguidores son los que van a tener la misma esencia, la misma experiencia, la misma esencia. En la resurrección Yeshua recibió el título de Hijo de Dios por excelencia. También en Gálatas 4 vimos que el Hijo de Dios nació por una mujer y fue enviado al mundo después de haber nacido. Ahí es Hijo de Dios de una forma inferior. Entonces son dos tipos de personas, dos hombres. El primer hombre, que es como Adam Harishon, en su estado de corrupción, y el segundo hombre, que es Yeshua resucitado en su estado de gloria. Son dos tipos de seres humanos. Por lo tanto, podemos leer en 1 Corintios 15,
45. Así también está escrito: el primer hombre, Adam Harishon, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, psicológico es quizás no es una buena traducción, pero habla de lo natural, lo psíquico. Luego lo espiritual. Hay una diferencia entre el alma y el espíritu en la enseñanza del Rav Shaul. El espiritual no es primero, sino el natural, que no me gusta la palabra natural aquí, como tradujeron. Tiene que ver con el alma. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Acuérdate del Bet y el Aleph. El primer hombre fue puesto en esta creación que tiene Bet, pero el segundo hombre es una nueva creación, es una creación superior, es del cielo, pero no significa que va a salir de este mundo, porque Yeshua dijo: yo iré, pero volveré, y él estará aquí para siempre. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Nosotros tenemos la imagen de Adán y Eva, y como es el celestial, así son también los que son celestiales, dos tipos de hombre. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, nuestro cuerpo, traeremos también la imagen del celestial, nuestro cuerpo resucitado y glorificado como Yeshua. Qué promesas más maravillosas tenemos. Vamos a ir leyendo versículos rápido ahora para ver esta distinción entre ser hijo de Dios en esta creación y ser hijo de Dios en la nueva creación. Mateo 9, versículo 2. Le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Yeshua, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, llamado hijo. Marcos 7:27. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Conocéis el contexto? Cuando aquí Yeshua está haciendo obras maravillosas en el pueblo del pacto, el pueblo que son hijos de Dios, y viene una mujer sirofenicia del extranjero, y él no fue enviado a sanar a los gentiles, a liberar a los gentiles en ese momento. Y entonces él dice: yo no puedo hacerlo, no está bien sacar el pan que le pertenece a los hijos, o sea, los hijos del pacto, los hijos de Israel, los hijos que están dentro del pacto de Sinai, de la circuncisión y de Sinai. Ellos pueden recibir esto. Lo hermoso es que aquí Marcos está explicando las palabras de Yeshua de esta forma: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Unos años más tarde, los judíos subieron allí a Tiro y Sidón, donde estaba esta mujer, y proclamaron las buenas nuevas, y entonces unos años más tarde ella hubiera podido recibir lo que ella pidió ahora. Pero ella insistió, y Yeshua tuvo misericordia de él, y ella reconoció que los judíos tienen que recibir primero, pero también los que no son judíos pueden aprovecharse de lo que viene de los judíos. Y de esa forma Yeshua le sana, o echa fuera un demonio de su hija. Pero lo interesante es que Yeshua llama aquí a los hijos de Israel hijos, y por lo tanto tienen derecho al pan, que es en este caso una liberación de un demonio.
Tenemos otro ejemplo, otro texto que habla de hijos, Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a Yeshua, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Yo no creo que aquí se trata del ser hijo de Dios en este mundo, sino en el ser hijos de Dios en el mundo venidero. Ese nivel alto del cual estamos hablando. Juan 11:54. Por eso Yeshua ya no andaba públicamente. No, versículo 52 tiene que ser. 11:52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Vamos a ver el contexto. Conocéis que el sumo sacerdote, que era en ese año sumo sacerdote, tenía un espíritu de profecía. Y él dijo, tenéis que entender, que no entendéis nada, que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y entonces sigue el texto sagrado diciendo que él no tenía que morir solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ¿De qué está hablando ahí? Yo creo personalmente que está hablando de las 10 tribus perdidas que estaban ahí esparcidos entre las naciones. También puede ser de forma profética, hablando de los gentiles que iban a recibir esta oferta de la salvación y ser llamados hijos de Dios. Pero yo creo que no está hablando en primer lugar de los gentiles aquí, sino los hijos de Dios que están esparcidos, las tribus, los judíos que estaban en ese momento esparcidos por el mundo, que Yeshua murió para reunir a los hijos del pacto, a los hijos de Dios. Tenemos Hechos 13:33, no hace falta porque ya lo hemos leído. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es el hijo de la resurrección. Romanos 8:16 lo leímos. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí se trata del nivel futuro, el nivel de la resurrección. Tenemos ya algo que ya tenemos eso, pero no del todo. En 1 Corintios 4:14 Pablo está llamando a los de Corinto sus hijos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aquí vemos el sentido de hijo como seguidores, como discípulos. El versículo 17 del mismo capítulo. Y por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo no había nacido de la esposa de Pablo, pero aquí está hablando de él como un hijo, como un seguidor, un discípulo. Gálatas 4:27, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. ¿De qué está hablando? De dos Jerusalenes, uno de abajo y otro de arriba, uno del mundo Bet y otro del mundo Aleph. El Jerusalén de Aleph, del cielo, va a tener más hijos que los hijos de la Jerusalén de abajo. Aquí hay dos tipos de hijos: hijos celestiales, hijos terrenales. Efesios 5:1 leímos que seáis seguidores de Dios como hijos amados. Bien. Resumiendo la enseñanza de hoy, podemos decir que
ser hijo de Dios tiene diferentes significados, no siempre lo mismo. Puede ser un seguidor de Dios, puede ser un hijo del pacto de la circuncisión y del de Sinaí, puede ser uno que ha obtenido el poder de la resurrección y puede tener bueno, esos tres, vamos a concentrarnos en esos tres. Un hijo nacido dentro del pacto, uno que cumple con los mandamientos que están dentro del pacto, y uno que ha recibido el poder de la resurrección como una primicia para luego poder pasar en su experiencia corporal también a esa resurrección. Esos son los tres niveles de hijos que hemos visto en esta clase. ¿Hay alguna pregunta? Entonces podemos decir que el término siempre está relacionado, va a estar relacionado con la autoridad y la representatividad divina del Eterno en la tierra. Yo creo que sí. Okay. Porque si hubiera sido, el enfoque si hubiera sido que haya nacido de la esencia de Dios, yo creo que hubiera utilizado el término niño, es decir, en hebreo yeled, en lugar de ben. Okay. Porque el término ben, hijo, tiene el enfoque sobre una construcción, sobre Correcto. más que con el nacimiento, con la parte de reproducción, en el sentido biológico, digamos. Por supuesto, ser hijo también es una reproducción, porque hacer discípulos es hacer hijos también, en el sentido de que el discípulo de los profetas es llamado también hijo de los profetas. Entonces, se reproducen los profetas de una forma también que son llamados hijos, que no es nada malo. Y en un sentido, como hemos visto al principio en otra clase, Adán fue llamado hijo de Dios, porque era una copia de Hashem en este mundo. Y no solo eso, sino también el carácter de Hashem estaba en él, y la autoridad de Hashem y la representación de Hashem estaba en él. Todo está incluido. Okay. Porque tú no puedes representar a Hashem si no eres como él. O sea, el carácter. Vamos a ver. Hay un texto que dice que habéis recibido muchas promesas, y por medio de ellas habéis recibido la naturaleza divina. ¿Te suena? El de Pedro, creo que es. O el segundo de Pedro. Aquí está. Versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por medio de las promesas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. O sea, ser hijo no es solamente representar y seguir, sino también tener el carácter del Padre. En esto yo entiendo la palabra naturaleza divina aquí como el carácter divino. Y por supuesto, Yeshua tiene el carácter divino, la naturaleza divina. Pero también todos los que son seguidores de Hashem y alcanzan estos niveles de ser hijos, tienen el mismo carácter, lleno de bondad, de justicia, de amor,
Y aquí Pedro sigue hablando de este carácter: diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia. Esta es la esencia de Dios en el ser humano. Entonces, cuando hay una diferencia entre entender lo que es la filosofía griega, cuando habla de que el Hijo es de la misma esencia que el Padre, la forma hebrea de entender la palabra esencia es de carácter, de lo que estamos viendo aquí en este capítulo. La forma de ser. No es algo abstracto de esencia, de alguna materia espiritual, no sé qué, que se reprodujo en el cielo. No. La esencia de Dios, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, tiene que ver con las cualidades de Dios. De su moral, de su amor, de su perseverancia, todo lo que es el carácter. Entonces, por lo tanto, un hijo también tiene que tener eso, contestando a tu pregunta. Gracias. Una pregunta más, Salia. ¿El hombre nace ya con estas cualidades por default o tienen que ser adquiridas mediante el cumplimiento de mitzvot que uno va teniendo en el conocimiento de la Torah? Esto te lo digo porque me viene a la mente que cuando Hashem implanta sobre nosotros una neshama, es una neshama que viene de la esencia de él, por lo tanto creo que es una neshama con características divinas, pero me salta la pregunta de pensar, bueno, el Yesed Hara que tenemos, que viene también amalgamado ahí, ¿cómo se manejaría con nosotros, ¿no? Es decir, estos atributos de Hashem los vamos a ir aquí poco o ya nacemos con ellos. Yo diría que las dos cosas, y creo que es tu experiencia también. En el Yetzer HaTov, en nuestra Neshama, está el soplo divino en todos los seres humanos, no solamente los hijos del pacto, sino también a todos los hombres. Hay algo divino dentro de cada ser humano. Ahora, por causa de que estamos en este mundo, tenemos la división, tenemos luz, tinieblas, día, noche, todas estas divisiones de doble. Somos dobles, tenemos doble inclinación. Pero la parte divina en nosotros está allí desde el principio, pero hay por medio de la educación de la Torah y los mandamientos, tanto para judíos como para no judíos, se desarrolla el carácter divino que está en el ser humano. Y es frenado el Yetzer Hara, la mala inclinación es frenada a través de los mandamientos. Entonces, yo diría, sí nacemos con él, pero tenemos que desarrollarlo. Y la Torah nos ayuda a hacer eso. Eso es lo que yo entiendo, la experiencia y lo que entiendo de las Escrituras. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cualquier persona de los que están? Estefan, tengo una pregunta. Sí. Estefan, tú dices que hay como 3 niveles para que la Escritura dice para ser llamados o ser hijos de Dios. Sí. Yeshua antes de su nacimiento físico también es considerado como hijo de Dios, ¿no? Como dice, como se refleja, por ejemplo, una profecía mesiánica que está en Proverbios capítulo 8 acerca de Jesús. En esta posición, a ver, Proverbios 28. Proverbios 8 habla de la Torah. Habla de la sabiduría. Cuando habla de yo estaba con el Padre, yo estaba antes de la creación, está describiendo, es como una profecía acerca de lo que sería Jesús, ¿no? Esa es la interpretación
clásica cristiana, sí. Sí. Sin embargo, no lo entiendo exactamente así. En primer lugar, ese texto habla de la sabiduría. Y la sabiduría en hebreo está de forma femenina. Ella. Correcto. Si hubiera hablado del hijo, Sí. sería en masculino. Es una forma poética de personificar a la sabiduría. Y de una forma más concreta, la sabiduría es la Torá, que también es una forma femenina, Torá. En hebreo, perdón, en hebreo Torá es también femenino. Entonces, yo no me atrevía a decir que está hablando de Yeshua o Jesús, como tú dices aquí, sino de la sabiduría, de la Torá. Ahora la pregunta es si esta Torá tenía una existencia como preexistencia, como ser consciente, o era una Torá hablada, una Torá de Hashem, en el plan interior suyo como un plan. Yo todavía no tengo eso claro. Ahora sí, en Proverbios 8 no creo que mencione la palabra hijo de Dios, nada de eso. Está hablando de la sabiduría. Como dice, antes que se afianzaran los fundamentos, las montañas, delante de las colinas, nací yo. Sí. La palabra cuando nací, ¿en qué versículo estás? En el 28, bueno, empieza en el 25. Fui engendrada, pone aquí en la Biblia de las Américas. Tú tienes Reina Valera. La versión israelita. La versión israelita. Vamos a ver el hebreo ahí. Joladti. Aquí habla de la palabra hijo, niño, de Yalad, nací. Nací. Pero también, como vimos en la clase anterior, las montañas también fueron engendradas por Hashem y otras cosas de la creación. O sea, no podemos fijarnos demasiado en este término, porque está hablado de una forma poética aquí. Queda un poquito, yo no forzaría el texto de esa forma para decir que sea una persona. En el 8:30, por ejemplo. Sí. Dice, no, simplemente mi pregunta es que da la impresión de que fuera una figura profética de Yeshua, ¿no? Sí. En el 8:30 dice, yo estaba con él como confiante, describiendo toda la creación y toda la formación. Sí. Pero no estoy seguro. Yo no creo que se esté hablando de Yeshua como persona, sino de la sabiduría personificada. Y digo, no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Pero el texto no habla de una persona, habla de la sabiduría. Vale, bueno, pues esa era la duda. Sí. Entonces, y tampoco dice que es hijo, dice que nací, dice ahí. Como vimos la palabra Holadti, nací, y no es la palabra ben ahí. Bien, porque la pregunta fue si fue considerado hijo antes de nacer. Yo no creo. No. Exacto. Tendríamos que buscar en todos los textos proféticos que hablan de una preexistencia de él, si se habla ahí de ser hijo. No creo. No sé.
No me acuerdo haberlo encontrado en algún sitio. Y necesitas 2 o 3 testigos para decir una cosa tan fuerte. Y acuérdate que nunca dice Dios Hijo. Eso es un invento católico. Correcto. Ajá. Vale, no, la pregunta era si, como se había clasificado dentro de estos 3 niveles, Sí. si antes de su venida, digamos, ya el Padre lo clasificaba como hijo de alguna manera. No lo sé, no lo veo. De forma profética, porque Hashem está fuera del tiempo siempre. Él puede hablar del futuro y del pasado como si fuera ahora. Que no creo que haya ningún problema con él, porque él está presente en el tiempo, en todo el tiempo. Futuro, pasado y presente al mismo tiempo. Entonces, si lo encuentras, búscalo a ver y pásame los textos en tal caso. Yo no lo he encontrado. Quizás todos los que están escuchando que podemos invitar a que busquen, a ver si encontramos algo de eso. Vale. Bien. Ketriel, Sí. quizás pueda estarse refiriendo a la preexistencia de lo que se hablaba en el Dabar de Hashem con respecto a la identidad de Mashiach como tal, pero no de la personificación de Yeshua. Así es como yo entiendo también. Quizá yo, así es como yo lo asimilo, Sí, que podría ser eso. sí. Pero yo también no comparto la idea de que se hable de la personificación de Yeshua como tal, sino más bien de la preexistencia de Mashiach, Ujú. en ese carácter. Sí. Pero igual hay que buscarle para ver qué podríamos aportar ya con la escritura, ¿no? Sí. Lo interesante es que el texto que hemos visto ahí, que yo nací, o fui engendrada, a ver cómo está. ¿Dónde está el versículo que me diste, Álvaro? El De los 8, 30. claro, es que si lees el contexto, o sea, no lees en conjunto todo el capítulo 8, 25 ahí. se entiende más que se... This is Breakaway Live Trial Version. Hubo una interrupción aquí de un programa que estaba metiendo propaganda, perdón. A ver, ¿estáis ahí? Porque sí, por ejemplo, hay algunas palabras que fueron ya luego en Pacto Renovado se ven palabras de Jesús que coinciden con estos proverbios. Como por ejemplo. Por ejemplo, cuando Él hacía llamado al que guarda mis mandamientos, ¿no? Sí. Hace el llamado que Él está a la puerta y llama, ¿no? Muchos pasajes que están aquí en Proverbios, digamos, se cumplen en las palabras de Yeshua. Sí, correcto. Él es la sabiduría de Hashem. No cabe duda de eso, porque Pablo también lo mencionó. En él habita, vamos a ver cómo dice aquí. Pero antes de entrar en eso, espera un momento. La palabra engendrada aquí, en la Septuaginta, que es la traducción al griego del texto hebreo, se tradujo como creada. Pero ¿a quién se refiere? ¿Perdón? Sí, Luis, adelante. Porque todo aparece femenino, engendrada. Correcto. Pero lo interesante es que los judíos en Alejandría lo tradujeron como creada en lugar de engendrada. Y es interesante que el mismo texto de Proverbios fue sacado en la discusión del concilio de Nicea, y uno de los textos que usó Arrio para mostrar que el Hijo no fue engendrado sino creado, usando la Septuaginta en la Ahí discusión. está la diferencia. Porque en Esa ese es la tiempo diferencia. pensaban que la Septuaginta fue inspirada por Dios y usaban el griego en lugar del hebreo. Y la misma Septuaginta dice aquí que él fue creado o creada, que ella fue creada, la sabiduría. Y no como el hebreo mismo que dice que fue engendrada. Ujú. Pero lo interesante es entonces ver que
los sabios que tradujeron la Septuaginta, el hebreo al griego, vieron una sinonimidad entre engendrar y crear, Claro. que para ellos no fue una gran diferencia. Pero ay, claro. Enorme. Yo no sé si hay una gran diferencia, de verdad que no sé. Y lo vimos en la clase anterior, cuando dice que las montañas nacieron y cosas de esas, hablando de las cosas de la creación como si fueran engendradas. Y lo mismo tenemos aquí con la sabiduría. Cuando es personificada la sabiduría ya es como si hubiera nacido, pero para los sabios que tradujeron a la Septuaginta fue creada, que no hay diferencia para ellos. Ahora, volviendo a lo de que dijimos ahora en Corintios, 1 Corintios 1:21, porque ya un poco más tarde, más 30, más por obra suya estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Yeshua es llamado aquí sabiduría de Dios, pero dice se hizo para nosotros, fue hecho. Hay que ver un poquito más a fondo de estos pensamientos. ¿Alguna Eso pregunta quizá más? tenga que ver Sí, con, perdón. discúlpame, quizá tenga que ver con la representación que tiene Yeshua con respecto a ser la Torah viviente. Ujú. En ese concepto, quizás sí, ¿no? Sí, yo también lo veo así. Pudiera ser. Yo Pudiera también lo ser veo así. Sí, es correcto, sí. Bien, una pregunta Bien. más, la última, a ver, para esta clase. Parece que no hay... Bueno, parece que no hay más preguntas. ¿Está bien? Entonces seguiremos en la clase próxima. Seguiremos hablando de quiénes somos y qué vamos a hacer. Gracias por hoy y que Hashem os bendiga ricamente. Y acuérdate que tienes una herencia fantástica en el cielo. Y si has saboreado algo del mundo venidero ahora, eso no es nada comparado con lo que tendremos cuando el Mesías regrese y podremos experimentar de verdad lo que es la glorificación y la redención de los hijos de Dios. Es la